se encuentran hoy? Les doy la bienvenida al programa que siempre nos mantiene conectados mientras aprendemos y nos entretenemos al mismo tiempo. Esto es El Chateo. Soy Samar Yorde y junto a nuestros especialistas invitados vamos a debatir sobre todos esos temas que ustedes quieren aprender. Y comenzamos el programa así. Vivimos con él, pero no sabemos el daño que nos hace. Hoy aprenderemos las terribles consecuencias del estrés. Luego en nuestro segmento holístico te preguntaremos, ¿eres apasionado en el sexo? Porque hoy te vas a convertir en el mejor amante según tu signo zodiacal. Y al final nos haremos esta pregunta. ¿Defensa personal o amenaza incontrolable? Peligros y ventajas de poseer un arma en los Estados Unidos. Todo eso y mucho más aquí en El Chateo, que comienza justo ahora con este clip. Sabemos el daño que nos hace. ¿Quién no está estresado en estos días? Vivimos en un corre-corre, en una carrera contra el tiempo. No nos da tiempo ni siquiera a respirar. Queremos hacer mil cosas al mismo momento y eso trae consecuencias en nuestra vida. Para hablar sobre este tema, vamos a darle la bienvenida a nuestro panel de expertos. Comenzamos por Yugle Rivas, psicocoach Kids. Bienvenida, Yugle. También nos acompaña Marlene García, criminóloga y socióloga. Hola, Marlene. Por ese lado tengo a Marcela Gómez, trabajadora social y periodista. Hola, Marcela. Y también tenemos a Madeline Hernández, psicóloga clínica. Bueno, mi amor, mis amores, empezamos con este tema que estoy segura que todos los que nos están viendo han padecido de estrés en algún momento de su vida, pero vamos a definir el estrés. ¿Qué significa estrés o estar estresado? Bueno, el estrés es una respuesta del cuerpo cuando el cuerpo está en una situación de problemas, de dificultades. Es la respuesta que uno como ser humano da a esas situaciones. Hay situaciones que son positivas, hay situaciones que son negativas, así que hay diferentes tipos de estrés. Y es importante hacer esa distinción, porque no todo el estrés es malo, pero el cuerpo no está diseñado para sentir el estrés constantemente. Y en realidad es una respuesta fisiológica de autopreservación. Es como que la persona cuando se ve en un peligro tiene que responder o ataca, enfrenta la situación o trata de huir de la situación. Pero es cierto, siempre que hablamos de estrés lo asociamos a algo negativo, pero me pregunto, ¿en qué momento el estrés puede ser algo positivo? Bueno, pues hay que tener muy en cuenta que no todo el mundo funciona todo el tiempo calmado. De hecho, yo consideraría que yo soy el tipo de persona, por ejemplo, que si mi vida fuera muy relajada, yo creo que me daría más estrés, debido al hecho de que no todo el mundo está para estar tranquilo y no hacer nada o no tener ningún tipo de presión. Las presiones, por ejemplo, mantener el tiempo organizado, ser responsable, todo este tipo de cosas que el día de hoy y de todos los años, de toda la vida nos piden, de alguna manera también nos hace saludables. O sea, no le tengamos miedo a tener una vida un poquito ocupada. Agitada. Es sencillamente como tú reaccionas al hecho de tener esta cantidad de cosas para hacer. Una mamá que no trabaja y está solo en casa puede vivir mucho estrés, dependiendo de la manera como ella maneja sus cosas, sus emociones y las cosas como... Tiene mucho que ver con el autocontrol de las emociones de la persona. Yo pienso que yo invito a la gente que se conozca un poco más, que vea cómo su cuerpo le reacciona ante ciertas cosas y por ahí ya empezamos a una solución. Y también el estrés puede ser beneficioso. Por ejemplo, en el caso mío, cuando nosotros entramos en situaciones donde vamos a arrestar a una persona o va a hacer un rebusco en una casa, un poco de estrés te mantiene más alerta, te mantiene de repente más a salvo en la situación. Por ejemplo, cuando estamos aquí en la televisión, todos tenemos un poquitito de estrés, pero porque eso nos mantiene más ligereza mental y más alerta. Así que el estrés también puede ser bueno. Claro, dar una conferencia, estar en televisión, la novia cuando se casa. ¿Qué otras situaciones podrían generarnos estrés? Eso va a variar dependiendo, porque es como que a cada persona le estresan cosas diferentes. Hay personas que se cargan con el tema laboral, de pareja, de la casa, porque cada uno tenemos, como decir, dinámicas diferentes. Acá el punto en relación a lo que ustedes vienen planteando tiene que ver con el reconocimiento de cuándo debo hacer un stop.
¿En qué sentido? El cuerpo te envía anuncios porque es una máquina en el sentido de lo que no explota, implota. Y cuando existe, Exacto. entonces el tema de sentir estrés no es que sea ni bueno ni malo. El punto es reconocerlo para saber cuándo ya me va a afectar. Claro. Porque resulta que muchas de las estadísticas de la emergencia, cuando los pacientes van de forma recurrente a ver al médico porque empiezan a sentir síntomas gástricos o probablemente neurológicos, su origen viene desde el estrés. Y los diagnósticos médicos vienen, más que un cuadro clínico, vienen por un cuadro de estrés. ¿Qué pasa? El cuerpo habla y somatiza. Por eso la palabra clave aquí es entender cuándo está somatizando y cuándo tu cuerpo está planteando, reflejando esa sobrecarga que el Me encanta eso. El cuerpo habla lo que la boca calla. Se puede decir de esa Exactamente. manera Sí, también, por pero ahí. ¿cuáles son las consecuencias del estrés en nuestro cuerpo? Bueno, A ver, pero muchísimas. exacto. Y esto es un tema muy importante porque sabemos que muchos de los problemas médicos no realmente son causados por problemas, condiciones médicas, sino por el estrés. Entonces es importante que uno se haga un chequeo físico con análisis de sangre para descartar la posibilidad del estrés. Pero el estrés da ciertos síntomas en el cuerpo, por ejemplo, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, irritabilidad, la piel se afecta, Caída a del veces cabello. puedes causar caída del cabello, alopecia, cierto. Engordar, adelgazar. de todo. A mí el estrés me engorda. Incluso Y el sueño también se puede ver afectado. Claro, Muchísimo. totalmente. Muchísimo. Afecta mucho el apetito y La parte hay sexual estudios también. que está asociado que el estrés afecta directamente el aumento de peso. Sí, Y, por eso. y también a mí me pasa. el carácter. Las personas pierden la paciencia fácilmente. Se vuelven tienen irritables. Claro. Pero hay una parte importante que lo primero que yo creo que tenemos que hacer como seres humanos es identificar quiénes somos nosotros y cuáles son los niveles de estrés. Cuando ella estaba mencionando eso, yo ahí mismo pensé en el GPS. Me estresa muchísimo cuando habla y no deja de hablar. A mí me genera una ira y eso me genera. Entonces, yo he entendido que dentro del proceso de evitar vivir en estrés de una manera que no te hace feliz, porque lo que ella decía, el estrés puede ser positivo, por ejemplo, a mí me mantiene dinámica, me mantiene pila. Te ¿sí? emociona, Me cuando estás emociona. emocionada En por poquitas algo. cantidades Sí. es beneficioso Sí. para todo el mundo. Ahora, ¿qué ocurre? Que está la adrenalina y en la medida en que la puedas manejar. Ahora, yo pienso que nosotros vivimos llenos de emociones que no son necesarias y no sabemos hasta qué punto, Todo parte de la porque no emoción. elegimos hasta qué punto yo necesito sentirme preocupada porque fulano no desayunó. O qué tan importante es que no me puse la areta azul, sino la verde. O sea, Yo creo es que en hay serio, personas en que serio, en piensan, serio. no, en serio, Son y hay- cosas que aparecen diminutas, pero el diálogo mental interno es... Me encanta lo que estás diciendo, porque muchísimas veces estamos estresados por situaciones que no van a pasar. Tú decides. Si mi marido me Total. deja, si fracaso, si quiebro, si me pasa algo, si choco, si me enfermo, si me da cáncer, si me muero, pero no pasa en la vida Bueno, real, sí, porque el claro. ser humano es así, porque tienes que anticipar situaciones que no son reales. La palabra preocuparse te lo dice, te estás Total. preocupando de algo que todavía no ha pasado y causándote ese nivel de estrés. También yo creo que vivimos en una sociedad donde le ponemos urgencia a todo. todo. Todo se convierte en una cosa que tenemos que hacer ahora y Cierto, todo no es necesario Marlene, cierto. ahora. No. Y no somos planificados, Marlene. Así es. Dejamos todo para último momento y a mí me pasa también, tienes una reunión mañana y en vez de preparar tu ropa, tu desayuno, lo que te va... No, corres a última hora Es para que hacer todo. Las emociones, porque desde dónde se activa el estrés, somos seres emocionales y todo Totalmente, inicia desde los totalmente. pensamientos. Yo tengo una manera muy propia de entenderlo. Yo cuando ya siento que voy a colapsar, yo le digo a ella la loca de la casa, porque La es la que loca de la dice. casa. Entonces yo digo, ya la loca de la casa está activa. Entonces es el tema de como Me que hay encanta. filtrar los pensamientos, porque ¿qué pasa? Todas esas cosas que ustedes están planteando ocurren, pero ocurren en el momento que ya el organismo te pasa una factura. Exacto. Y cuando tú empiezas entonces a decidir y a filtrar bajo qué voy a darle atención y qué me voy a ocupar y si no lo puedo solucionar en la marcha lo voy viendo, es cuando ya asumiste las consecuencias. Exacto. Tenemos que ir a una pausa comercial, pero me encanta ese término de la loca de la casa. Al regreso de la pausa comercial vamos a compartirle cuáles son las mejores herramientas o tácticas para controlarla y que el estrés no domine nuestras vidas. Ya venimos con más aquí en El Chateo. Vivimos con él, pero no sabemos el daño
daño que nos hace. Estamos conociendo las terribles consecuencias del estrés en nuestras vidas. Y antes de irnos a la pausa comercial, estábamos hablando de la loca de la casa. Y queríamos empezar ya a compartir herramientas para poderla controlar, porque hay personas que están afrontadas a las mismas situaciones, pero unas se estresan y otras no. Entonces, ¿cómo poder gobernar un poco la mente? De hecho, la mente puede ser tu peor enemiga o puede ser tu mejor amiga. Todo va a depender de cómo tú no puedes manejar tus pensamientos, pero sí filtrar y decidir en dónde vas a colocar tu atención. ¿Qué pasa? La fórmula explica que pensamiento genera emoción y una emoción genera una conducta. Por ende, no hay manera de manejar las emociones si no empezamos a filtrar la calidad de nuestros pensamientos. Entonces, entender que muchas cosas de la vida lo que no puedes cambiar lo debes aceptar y que qué es lo peor que puede pasar. Son quizás preguntas que cambiarían el preguntarte todo el tiempo, el estar en quejadera, el cargarte de muchas cosas que no dependen de ti, porque si no dependen de ti, entiendo que me va a cargar. Entonces son situaciones que cuando tú empiezas a cambiar un poco la manera de pensar y de entender con conciencia el efecto que el pensamiento genera en la emoción, empezamos a generar los cambios necesarios para. Yo considero que uno de los factores que más estrés trae a la gente es el querer controlar. El control. No solamente las circunstancias, sino las personas y las conductas de otros. Tú quieres que en la vida todo sea como tú quieras. Exacto. Y las mamás, por ejemplo, los jefes, todos tenemos un nivel de querer controlar a otros y la realidad es que eso es falso. Hay una sensación falsa de control que queremos vivir en él, pero tenemos que entender, primero que nada, que yo no tengo cómo dominar el libre albedrío de un ser humano que es adulto y que está tomando ciertas decisiones, incluyendo si es tu propio hijo. O sea, llega un momento en donde ya tú tienes que aprender a soltar y eso es porque, para mi manera de ver esto, eso es salud, porque te genera salud y lo otro te genera bienestar con tu gente. Sí, pero ¿cómo hacemos, Marcela o Madeline, que nos explique? Las personas que somos, porque me incluyo, perfeccionistas, a más no poder y que queremos dar el 200% en cualquier trabajo. Entonces, si nos piden A, nosotros queremos dar de la A a la Z y lo queremos dar antes para sorprender. ¿Cómo hacen ese tipo de personas, que me incluyo, para poder como que bajarle 2, como decimos? Hay varias cosas que se pueden hacer y creo que han mencionado unos puntos muy importantes. A veces es difícil para el ser humano aprender a cómo controlar esos pensamientos que generan las emociones y después generan las conductas. A veces necesitamos una guía profesional para que nos enseñen esas conexiones. Ya una vez que aprendemos de nuestras conexiones y nuestros procesos, podemos implementar ciertas estrategias. Por ejemplo, el ejercicio es muy importante. 30 minutos de algún ejercicio cardiovascular diario se ha comprobado que reduce la cantidad del estrés. Exactamente. También yoga, meditación es muy importante. La dieta que uno lleva también es muy importante porque uno tiene que comer saludable, tiene que cuidar su cuerpo. Así que hay cosas que se pueden hacer. También evaluar los problemas y tomar una decisión. El punto más importante también es pensar qué es lo peor que puede suceder, pero a ese pensamiento no puede estar pensando en ese pensamiento diariamente porque eso también genera estrés. Tienes que buscar una solución. Si lo peor que puede suceder es esto y yo lo puedo soportar, entonces todo va a estar bien. Hay que tener los pensamientos. El cuerpo es el vehículo. Cuando tú le planteas esto a muchas personas te dicen, pero es que mi ritmo, yo tengo muchos compromisos, soy una persona ocupada, no me puedo dar el permiso de bajar el volumen. Pero la pregunta sería, si tu cuerpo es tu vehículo y tú no lo cuidas y buscas esos espacios de desconexión necesarios para descargar, tu vehículo se va a estacionar, no te vas a poder ¿Qué es lo peor que te puede trasladar. pasar por estrés? ¿Lo peor? Lo peor que te puede pasar, mira, existe alta estadística, ataques de pánico, ataques de ansiedad. Muchos pacientes van a la consulta sintiendo adormecimiento facial, taquicardias, arritmias. Y eso dificulta tus posibilidades de trabajar. Totalmente, te porque anula. si tú no te sientes bien y tu organismo no está funcionando como debe, tú no vas a poder rendir y alcanzar tus metas u objetivos. Entonces, hace un momento hice mención de que lamentablemente el ser humano, por ser netamente experiencial, aprende de lo que ocurre. Y muchas veces cuando tú frenas y dices, stop, debo darme mi tiempo, es cuando ya estuviste al borde de una emergencia. Y cuando ya tu cuerpo te pasó factura y entendiste que no vale la pena agotarte, porque por mucho que hagas, si tú no te sientes bien y tu organismo colapsa, tú no vas a poder ejecutar. Pero me gusta lo que estás diciendo, porque es importante saber en qué momento hay que detenerse. ¿Cómo detectar esos signos de alarma que te digan, detente?
tómate Bueno, una pausa. O sea, no necesariamente te tienes que estar ya en el emergency room. Lo importante, lo que queremos hacer, me imagino, con este programa es de verdad enseñarle a las personas cómo ser proactivos ante una situación de estrés en la vida, que tú no puedes parar, como decía ella, toda tu vida para no tener estrés. Ya sería no manejar bien. Sin embargo, hay una parte que yo quería mencionar y es una táctica que yo creo que sería muy importante tener clara, y es: ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son las posibles soluciones? De esas posibles soluciones, ¿cuáles vas a escoger? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Porque nosotros nos pasamos Aterrizar buscando todo. las supuestas soluciones, pero no hacemos nada al respecto. Así que el famoso estrés se domina de nuestra vida. y Yo ahí creo que tienes nosotros actuar. mismos lo sabemos cuando algo está pasando, porque por Sí, ejemplo total. en el trabajo, cuando tú empiezas a cometer errores y te das cuenta de que estás cometiendo errores, cuando tú empiezas a faltar al trabajo porque ya en la mañana no te puedes levantar, Porque te sientes duermes mal, duermes mal. ya empiezan a existir señales que te dejan saber que Estás algo está agotado, pasando, estás embotado, agotado, sí. no puedes pensar claramente, empiezas a estar agresivo en el trabajo. Muy El jefe irritable. irritable. El jefe te dice una cosa, le contestas de mala manera, ya tienes un problema con el jefe. O sea, nos empezamos a dar cuenta nosotros mismos de que el estrés está empezando a causarnos problemas en el diario vivir. Ahora, tomarse algo, infusiones de manzanilla, valeriana, porque Hasta yo... un vino. Un vasito vino de vino en la noche. No No compartir mucho, pero con un los poquito sí, amigos. puede ayudar, Reírte, claro que reír. sí. Mira, a mí me Reírte, pasa, sí. yo hay tardes que vengo, un ejemplo, colapsada de escuchar un paciente tras otro, tras otro, tras otro. Sí, porque a y ti- yo lo que hago es montarme en el carro, le bajo el volumen a la música, voy en silencio, llego a mi casa, me tomo un vino y no quiero escuchar a nadie. Ay, qué Es bonito. un momento de desconexión cuando tú dices, ya mi cerebro me está diciendo que no puede más y ya luego Pero, comienzo. Yugle, eso me da pie para preguntar esto. Hay trabajos de trabajo. Fíjate, un trabajo como el tuyo, que lo único que haces es escuchar problemas de los demás. Y ella, que es criminóloga, entonces mira los asesinatos y todo lo que ha pasado. Pero de repente a un oficinista, a un contador que está sacando números, no se estresa tanto, ¿no? O sea, el trabajo puede influir en tu Depende nivel de de la estrés. persona, depende de la depende de la persona. persona, porque La persona. O sea, el Puede- cajero de un pero- banco puede estar tan Muy estresado como una estresado, criminóloga. sí, claro que totalmente, sí. porque no solamente es el centro laboral, pero esa persona puede tener problemas en su casa, problemas con su Es pareja. que sería, el trabajo no genera el estrés, la persona genera el estrés. Total. Sí, pero Es la definitivamente persona hay cómo profesiones, responde a la hay profesiones situación. que son más estresantes que otras. Sí, Obviamente. Por lo No es- menos un no es- médico sí, 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 emergenciólogo, claro, por Dios, claro. que te Pero llega un la gente- avaliado de la emergencia, tú tienes que estar Pero con la adrenalina. gente tiene su talento, por eso escogió esa carrera. Y Sí. a la misma vez tiene su talento y su capacidad para lidiar con ella. Ahora, como ven, yo soy de creer que nosotros tenemos podemos llegar al nivel de dominar mucho nuestras emociones y nuestra mente para poder lograr manejar estos trabajos de estrés que nosotras escogimos tener. Exacto, y algo ¿sí? que una vez le pregunté a Marlene, ¿cómo haces para desconectarte de la terrible realidad en la que vives todo el tiempo? Entonces hay que aprender como a pasar el switch cuando sales de la emergencia porque eres un médico o cuando sales de los casos o de dejar de ver los pacientes, buscar esa manera de poderte Ah, no, pero yo quiero desconectar. escuchar la respuesta de Tratar de Marlene. no personalizar las cosas. Tú sabes, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en un caso donde se involucra un pedófilo, una cuestión de niños, una cuestión de asesinato, de tortura, es bien difícil. La manera que yo he logrado hacer eso es involucrarme en cosas que me gustan después del trabajo, ya sea me gusta ir a bailar, tomo clases de salsa, tratar de no personalizar el evento, hacer lo que tengo que hacer en el trabajo, pero cuando salgo de ahí no llevármelo a la casa. Eso toma ejercicio y toma el proponerse hacer algo así, porque es más fácil llevártelo contigo y seguirlo maquinando. Claro, y dejar y no que la dormir. loca tome control. Sí. Así total, es, la loca de la total. casa, mi gente, tenemos que controlarle. Si no sabes cómo hacerlo, si no te funciona la infusión, la yoga, la meditación, tienes que terminar en un terapeuta para que te enseñe a manejar tus estresores y jamás permitas que el estrés pueda controlar tu vida. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertas por todos los aportes en esta primera parte del programa y ustedes no se muevan porque al regreso los enseñaremos a convertirse en el mejor amante según su signo zodiacal. Ya venimos con más. Y seguimos conectadísimos aquí en el chateo aprendiendo sobre tantos temas interesantes como por ejemplo cómo convertirse en un amante perfecto y poderoso según nuestro signo zodiacal. Y para hablarnos sobre este tema vamos a darle la bienvenida a Ronald Granados,
Astrósofo, bienvenido. Gracias. Feliz de tenerte. Un placer, Samara. Encantado de estar aquí contigo. Qué bueno. Bueno, vamos entonces son herramientas y tips para ser el mejor amante. Y vamos a empezar por los signos de aire. Géminis, Libra y Acuario. Empezamos por Géminis, pues yo soy Géminis. Claro. Lo primero que les tengo que decir es que para uno ser buen amante, lo primero que tengo que saber es quién soy, cuáles son las cosas que me mueven. Es un proceso de autoconocimiento el que me va a llevar a poder saber específicamente qué es lo que hace ese clic en mí. Exacto. Si es Géminis, el órgano que llama más la atención para Géminis es la mente. Si tú no le activas la parte mental a Géminis, ahí no va a haber nada. Que hacer. A Géminis le tienes que Lo certifico. Le tienes que inventar, llenar de ideas, ponerla a imaginarse cosas, y una vez que activas la mente de Géminis, ya entonces vas a accesar a esos puntos importantes. Géminis tiene que ser alguien inteligente e intelectual. Géminis con una persona que no tenga mucho intelecto, le queda muy difícil, y eso es lo que tiene uno que conocer para saber cómo proyectarme y qué es lo que tengo que buscar para alcanzar esa potencia sexual que quiero buscar en la pareja. Ok, muy bien. Ahora, Libra. Libra es un signo muy particular porque es el signo de las relaciones de pareja. Libra necesita sentir amada. Que lo desean. Exacto. Que lo aman, que lo necesita desean. sentirse amada. Es una cosa medio loca, pero es que Libra, si se siente que está amada, ella va a hacer, todo. o él se va a entregar todo y va a entregar hasta lo que no tiene. Pero necesitan sentirse amada. Eso porque son regidos por Venus. Hay otro Venus de otro signo que no es del elemento aire, que no necesita lo mismo, pero se los cuento cuando lleguemos a venimos. Tauro. Entonces, si uno ama a alguien de Libra, ya esa persona se despliega. Él se tiene o ella se tiene que sentir amada. Exacto, muy Tienes bien. que hacerlos sentir amados para que ellos puedan abrirse completamente. Perfecto. Acuario. Acuario es el signo de la libertad total. No tiene tabúes, se vale lo que sea. Con Acuario hay que experimentar, hacer cosas nuevas, diferentes, salirse de la rutina, en el avión, en el ascensor o donde sea, pero a Acuario no le gusta Para lo ponerle convencional. emoción al tema. Vamos ahora con los signos de agua. Cáncer, Escorpio y Piscis. ¿Cómo un cáncer se puede convertir en un buen amante? Son los signos más emocionales del zodíaco y todos, tarde o temprano, hemos sido adictos a uno del elemento agua, Cáncer, Piscis o Escorpión, porque estos signos nos sumergen en un mundo que a veces nosotros o otros signos por sí mismos no son capaces de llegar. Ok. Cáncer, por ser tan emocional, si consigue ese que parece que, o que le hace sentir que va a ser el papá de sus hijos, la pareja perfecta, Cáncer se va a entregar completica y va a entregar todo y lo va a llevar a mundos que esa persona no es capaz. imaginaba. ¿Y Claro. Escorpio? Ese es el signo del sexo. Pasión. Escorpión es sexcorpión y Escorpión tienen una particularidad. Tienen que buscar muy bien o tienen que dejarse llevar por su intuición en cuestiones de pareja, porque Escorpión es el signo que tiene la capacidad de satisfacer a cualquiera. No cualquiera satisface a un escorpión. Exacto. ¿Y Piscis? Piscis no tiene tampoco tabúes, y Piscis, mientras él consiga a alguien que lo necesite, la frase de Piscis es necesito que me necesiten. Como Libra, parecido a Libra, que le Parecido, gusta ser deseado. Pero él necesita que ser útil con la pareja. Y Piscis tampoco tiene tabúes. Piscis, como es un signo, a veces tienen unas ideas de sacrificio, se quedan pegadas en unas relaciones de sacrificio. Pero son buenos amantes. Muy buenos amantes. Muy bien. Creo que los mejores amantes son los del elemento agua. Vamos con los signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Claro, van a haber algunos del signo de agua que van a decir yo no soy tan amante como él dice, o los de tierra que van a decir yo puedo ser mejor amante, pero es que los de tierra son cuadrados, estructurados. Ajá. Si es Tauro, a Tauro lo rige Venus, que es la misma Venus que rige a Libra, pero a Tauro tienes que mostrarle la estabilidad económica, la estabilidad material, porque si no, nada. Con Tauro tienen que darle mucha estabilidad. Para conquistar y para tener un buen sexo con una Tauro o con un Tauro, tienes que darle estabilidad. Hacerlo sentir Y seguros. al Virgo, que es tan perfeccionista. Virgo. A ver, ¿tú eres Virgo? Yo soy Virgo. Virgo tiene que estar muy limpios. A Virgo le encanta un jacuzzi, el agua, o sea, no pueden haber malos olores con una pareja, con alguien Virgo, porque si no, no funciona. Todo se cae. Todo se cae. Capricornio. Capricornio es más calculado. Si esto me va a servir, si esto es la que... Más frío. Más frío, más calculador, más... A veces les cuesta un poco más sumergirse en ese mundo pasional,
Pero eso, como digo, va a depender de la carta astral. Las cartas son muy específicas. Y Por van- elemento, él puede ser uno de los que sean un poco más fríos. Ok. Pero hay excepciones. Ok. Hay una luna negra Vamos. en Capricornio. Vamos con los signos de fuego. Leo, Aries y Sagitario. Le llaman los más fogosos del zodíaco. Un hombre ¿Son fuego. los más fogosos del zodíaco? Los que tienen la mayor energía sexual son los de agua. Ok. Pero- Parece mentira, pero... Pero, porque el agua es las emociones y el sexo es emoción, te sumerge. Fuego es más impulsivo, es más agresivo. A Aries le encanta pues todo eso que tenga que ver con como el cuarto rojo, de amarrarse, de hacer cosas. Eso le encanta a Aries y explorar ese tipo de cosas con un poco de dolor. Eso le va buenísimo encanta. a Aries. Ok, ¿y Leo? A Leo tiene que ser grandioso, pues es el rey, es el... Y hay que hacerlo sentir como... Él se va a encargar o ella se va a encargar de ser la mejor amante o el mejor amante para que al final eso no se te olvide más nunca y tú termines diciendo, como les gusta a ellos, Eres el mejor. Y el último signo, Sagitario. a Sagitario también tiene un toque como de Acuario. Sagitario en una carpa, amaneciendo, así en una montaña, eso le va a encantar. Le gusta la aventura. Para el hombre Sagitario. Para la mujer Sagitario, pues en un viaje, en un hotel espectacular, en la Riviera Maya o qué sé yo, algo así, que tampoco sea rutina, pero que sea en hoteles, que sea en viajes, que sea en lugares diferentes y sobre todo en una carpa, amaneciendo en un lugar así paradisíaco con el Roraima enfrente. Eso es espectacular para un Sagitario. Bueno, muchísimas gracias por todos los consejos para ser buenos amantes según nuestro signo zodiacal. Y ustedes en casa no se muevan porque ya venimos con mucho más de El Chateo. Y continuamos con más de El Chateo. Y ahora vamos a hablar del tema de seguridad personal porque a todos nos preocupa. Muchos optan por confiar en los cuerpos de seguridad del Estado, otros deciden encomendarse a Dios y otros terminan comprando un arma. Por eso vamos a analizar los peligros y ventajas de poseer un arma en los Estados Unidos. Y para hablar sobre este tema se incorpora a nuestro panel Lisette Sierra, abogada de inmigración. Bienvenida. Bienvenida. Ahora, ¿cuál es la principal razón por la cual una persona decide adquirir un arma? La razón principal es obvia, defensa personal. Las personas tienen un sentimiento de seguridad un poco falso al obtener un arma. Porque un arma sí te puede ayudar y a la misma vez un arma te puede agredir. ¿Por qué? La persona que va y compra un arma y no se entrena adecuadamente y no practica adecuadamente y no conoce solamente cómo disparar, pero cómo retener su arma en una situación de confrontación con una persona, puede terminar ser agredida por esa misma arma que acaba de traer a una situación difícil. o Claro, una que es situación el de riesgo agresión. más grande. Pero Sí, ¿cuáles así son es. los requisitos? ¿Cualquiera puede tener un arma en este país? Bueno. ¿O hay algún requisito para poderla adquirir? Siempre hay requisitos. Básicamente en los 50 estados las personas pueden portar armas, Wow. pero cada estado tiene reglas distintas y por eso es tan importante conocer las leyes donde uno vive y si uno va a viajar, tiene que saber también las leyes donde va a estar o puede uno estar encarcelado por hacer algo indebidamente sin tener intenciones malas, por ejemplo. Inclusive cuando uno está portando un arma, como usted estaba diciendo, si muestras aquí en la Florida el arma, eso ya es suficiente para estar encarcelado. No, Sí, no claro, la puede el mostrar. ¿Y flash. dónde la Claro, carga? sí. Tiene que estar encubierta. Sí. Siempre. Encubierta que debajo Y de la también blusa. donde se Exacto. pone en el carro. Claro, los porque es una lugares de donde se amenaza. pone. ¿Por Entonces, qué? Porque cualquiera, ¿por qué es delito? O sea, Amenaza. ¿porque alguien te la puede quitar o qué? No. Bueno, yo creo porque uno tiene que estar claramente identificado, ¿no? Por ejemplo, la policía porta el arma y al costado del arma siempre tiene su chapa oficial. Y tiene del una cosa departamento, que la cubre. Y tiene los propios restraints, ¿no? Que aguantan la pistola en su lugar. Y entonces todo el mundo está avisado que esta persona que anda con un arma exhibiéndola tiene también sus credenciales gubernamentales que le permiten portar esa arma. Pero es cierto, esa seguridad que sientes al tener un arma, porque yo me sentiría más vulnerable. Porque como no soy diestra en el arma y no la sé manejar, siento que estoy llevando un arma para que el asaltante la use en contra de mí. Bueno, sí es verdad que genera un nivel de seguridad que, como bien decían ellas, es un nivel de seguridad probablemente muy falso. Sí, pero sí, claro, hay muchas personas, de hecho yo escuché ahora después de
de los shootings y demás, gente que me decía, pero aquí cualquiera entra, si ese muchachito no le cae sino a la gente indefensa, hay que mantenerse, ya, los que tienen esa necesidad de defender, no solamente a sí mismos, sino a otros, definitivamente se consideran listos para ir y portar un arma. Así que el tema de que las leyes sean tan livianas en este aspecto da una sensación y un mensaje un poco falso a la gente en términos de seguridad. Las personas creen que solo por tener el arma ya están listos para defenderse. Claro. Y realmente Exacto, no necesariamente es así. Y pero sí cualquier da. persona puede comprar el arma independientemente si sea un sociópata, una persona con una paranoia, alguien que tenga un trastorno de personalidad. Bueno, en estos momentos, que yo sepa como psicóloga, no existe una evaluación psicológica que sea un reglamento para las personas portar arma. Entonces, para mí, profesionalmente, me preocupa cantidad, porque hay muchas personas que están enfermas. No necesariamente quiere decir que todas las personas que tienen una enfermedad mental son una amenaza para la sociedad, pero no podemos ignorar que hay personas, y en estos eventos que han sucedido recientemente, como los mass shooters, sabemos que estas personas tienen un historial psicológico. Entonces, yo creo que hay que cambiar las leyes y hay que por lo menos implementar algún reglamento. Filtrar. Incluso hay psicólogos ya forensicos que han diseñado una evaluación bien elaborada para poder hacer preguntas claves Pero y es que, detectar. pero es que, mira, si tenemos una prueba para la licencia de conducir y tenemos que pasar un examen teórico y práctico, ¿por qué en la parte de las armas, que es mucho más peligroso que conducir, estamos en el país con mayor armas del planeta? Así es. Y 2/3 de los crímenes son por armas. Entonces, ¿de qué depende que alguien tome la decisión De la poder? política. Es la historia nuestra, de nuestro país, de lo que es portar armas. En la segunda enmienda, básicamente dice que nosotros tenemos el derecho de portar y ser dueños de armas. Entonces, es algo tan importante en nuestra historia, cómo nosotros nos liberamos, inclusive la independencia de nosotros, es parte de nuestra historia. Es muy difícil cambiar eso. Entonces, los legisladores, básicamente, para curarse, yo creo, de salud, digamos, en vez de tener el examen médico, psicológico, dicen, en muchos de nuestros estados tienen que ser personas de buena conducta moral. Pero ¿cómo se compruebe ¿qué es eso? eso? No, y también la Claro, definición. totalmente. Vamos a definición. No mataste ¿qué a es? alguien, entonces tienes buena conducta moral, vamos a darte un arma. Y ¿Cómo se comprueba? el único chequeo que se le hace a una persona cuando va a adquirir un arma es un chequeo de su historial criminal. El historial psicológico y de drogas, por ejemplo, que para mí serían sumamente importantes, son dos cosas que están protegidas por HIPAA. Totalmente. Que es Y una ley de y privacidad. no se van a dar al aire es- por la persona mantener lo que es confidencial para ese individuo como sus problemas médicos, ¿no? ¿Tú crees que portar armas en un país donde hay tantas armas, eso incide en que haya menos crímenes o más crímenes? Yo la verdad que pienso que lleva a tener más crímenes. Y la realidad es que, mira, la restricción de armas, yo sé que es una cosa que ha sido muy debatada últimamente, pero la única persona a la cual la restricción de armas le va a impactar es a la persona que la va a comprar legalmente. A la persona que la va a comprar ilegalmente la va a encontrar en la calle. Siempre y cuando tú tengas el dinero, la vas a encontrar en la calle. Exacto, pero tú dijiste algo antes de comenzar el segmento que me llamó la atención. Cuando tú llevas un arma a un lugar donde hay un conflicto, tú estás introduciendo Así es. un arma que te la pueden quitar si no eres diestro, si no la cuidas, porque lo Así más es. importante es cuidar tu arma, y la pueden utilizar para terminar en un crimen. Entonces, de una manera indirecta, estás colaborando Así es. con un crimen. Pues usted sabe que ella ha tenido mucho entrenamiento con portar armas, pero cuando una persona toma los cursos suficientes para obtener la licencia, no es lo mismo de lo que No, no ella es lo pasa. Entonces, cuando uno está en una situación así, y corrígeme si estoy mal, uno no sabe cómo va a reaccionar, si Sí, lo va a eso poder es correcto. utilizar, Además de cómo que se lo Si entrenaron tú a no te hacer. conoces a ti mismo y tu trabajo no es ser policía, usualmente, seguramente tú en tu mente tú te sientes diestro, pero la realidad es otra cuando te No tienes el confrontas a una entrenamiento. circunstancia de ese nivel. mira, yo- Además de que casi la gente que porta armas casi que busca cómo usarla inconscientemente. Es un switch interno que hay personas que quieren vivir la situación. No es todo el mundo, pero lo he visto en personajes que dicen, no, pero es que si tal cosa, yo tengo un arma en el Ahora, carro. si tú te sientes amenazado por cualquier cosa, tú tienes derecho en este país a matar a alguien. Bueno, mira, existe la ¿O ley, no? sí, cómo no. Existe la ley Stand Your Ground, que quiere decir yo mantengo mi territorio, mi lugar. Antes del 2012, que se enactó esta ley,
una persona tenía que tener razón para disparar. Y si tenía un modo de escape, tenía que utilizarlo. Okay. Hoy en día ya no. Si yo me siento amenazado por alguien, yo tengo el derecho de mantener mi lugar y de disparar y matar a esa persona. Tenemos que ir a una pausa comercial y dejo una pregunta en el aire, basándome en esto. ¿Qué pasa si matas a alguien en defensa personal? Ya venimos con más aquí en El Chateo. Defensa personal o amenaza incontrolable. Estamos analizando los peligros y ventajas de poseer un arma en los Estados Unidos. Y antes de irnos a la pausa comercial, dejamos una pregunta en el aire. ¿Qué pasa cuando en defensa propia matas a alguien con tu arma? Bueno, uno puede ser liberado de homicidio fácilmente si realmente la persona vino hacia tu casa, tu carro, donde usted trabaja, y usted razonablemente sientes un miedo, un peligro de que te van a lastimar de una forma muy severa. Y estábamos hablando anteriormente de un caso en particular, no sé si usted quiere describirlo. Sí, el caso que ocurrió en el 2012 en Sanford, Florida, del muchacho afroamericano Trayvon Martin, donde hubo un incidente de esa índole, donde un guardia de seguridad del barrio vio a este muchacho afroamericano caminando por el barrio, pensó que el muchacho estaba ahí para otra cosa que, o sea, robar, no sé qué, y fue y comenzó a hablar con el muchacho y él empezaron a discutir y le dio un balazo al muchacho y lo mató. Esto abre la puerta para discriminación, para mal uso de las armas, pero tienes una defensa muy fuerte y es algo que estábamos hablando que libremente lo aplican de una forma muy libre en los jurados. ¿Cuál es la defensa para él, la persona que le... Se llama stand your ground. Este hombre fue absuelto bajo la defensa de stand your Wow, ground. es impresionante, es impresionante. Ahora, les voy a leer esta estadística. Algunos estudios han encontrado que es 12 veces más probable que un arma de fuego sea utilizado en contra de un miembro de la familia. Entonces, estás introduciendo un arma de fuego a tu casa, de repente tienes una pareja que es agresiva o de repente tu hijo toma el arma y sin querer se dispara. ¿Cómo manejar estos casos? ¿Qué consejo le podemos dar a las personas que tengan un arma dentro de su casa? Yo creo que es muy importante uno cuando aporte su arma, que reciba algún tipo de entrenamiento, que se eduque de cómo mantener un arma, en un lugar seguro cuando uno tiene niños. Y también es muy importante y es el problema de la violencia doméstica, que esto es una situación bien peligrosa. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. Y cuando las personas están en conflicto, yo creo que tener un arma en el hogar, para mí eso es algo que es tan preocupante, porque sabemos yo no que me quedaría. ¿Tú te quedarías, Marcela, en un hogar donde realmente si tu marido te está agrediendo y tiene un arma? ¿Tú te quedas? No. Sí, primero que nada, yo considero que el hecho de traer un arma a la casa es algo que tiene que ser conversado entre la pareja, si es que vamos a hablar de pareja y de familia. Y si estamos de acuerdo y si no estamos, primero que nada, si es que es un consenso familiar de que vamos a tener un arma en casa, yo primero analizaría hasta qué punto nuestros temperamentos pueden manejar eso. Muy importante. En los momentos en donde hasta un psicólogo yo iría como familia para determinar que nos hagan hasta un examen, honestamente, porque es tan grave el que mi esposo o yo misma me molesto y en un momento dado tomo una acción que me puedo arrepentir el resto de mis días y puedo dañar a mi familia solo por la famosa necesidad de sentirme segura, y lo que estoy haciendo es arruinando mi propia casa. Y a la misma vez aprender cómo tener un arma en casa de una forma segura. O sea, Totalmente. Si hay niños, el separar las balas de la pistola, el tener la seguridad apropiada puesta con una cadena y un candado dentro del cañón del arma, para guardar el arma en un lugar donde los niños no sepan que está, pero lo más importante es separar las balas de la pistola, para si algún niño por curiosidad agarra el arma no sea algo que puedan utilizar para lastimarse. Es muy frecuente que las mujeres y los niños tengan accidentes por mal uso de las armas, Sí ¿cierto? lo es, desafortunadamente lo es. Ahora, una persona que tiene un arma en su casa, entonces la tiene de repente guardada en la caja fuerte. Se supone que el arma tiene que estar de fácil acceso y rápido uso, porque si no, si alguien entra a tu casa, que es uno de los delitos más frecuentes, entre los 5 más frecuentes está el asalto en tu casa, mientras abres la caja fuerte, te sacas el arma, cargas las balas y vas, ya el hombre hizo lo que quiso. Entonces, ¿realmente vale la pena tener un arma dentro de tu casa?
Es una cuestión de balance. Yo creo que para mí, personalmente, si yo tengo un niño pequeño en mi casa, para mí la seguridad de mi hijo es mucho más importante que el poder utilizar esa arma para defensa. Tienes que tomar la decisión. Si la introduces a tu casa, tienes que ponerla de la manera que hablamos. Y si no, no la traigas a casa. Exacto, porque también estás tomando de que el precio que vas a pagar es más elevado que lo mismo que quieres defender. Exacto. Además, hay un punto importante. Por ejemplo, no les quiero hacer esta pregunta, pero lo que yo tengo entendido es que cuando una persona porta armas en la calle, tampoco lo puede tener ahí, por ejemplo, en la guantera del carro. Tiene que haber una manera cuando la persona porta en el carro. Tienes que tener 3 pasos. Exacto. La guantera, el holster y sacarla. Exacto. Así que también ahí hay un procedimiento para accesarla para poder disparar a alguien. Y es tan importante, yo creo que los televidentes entiendan que el ir a comprar un arma, el acto de ir a comprar un arma solamente no es necesario. Es necesario entrenar, es necesario ir con frecuencia a utilizar esa arma. Familiarizarte con el arma. Familiarizarse. Las balas tienen fechas de vencimiento. Hay muchas personas que compran un arma y la dejan ahí con las mismas balas y el día que la van a utilizar, no la le bala funciona. no funciona. Ahora, ¿quiénes compran más balas? ¿Las mujeres, los adolescentes, los hombres? Más balas, no más armas. Bueno, las estadísticas dicen que obviamente los hombres. Los hombres. Sí, Los sí, hombres. los adultos Y los hombres. adolescentes, ¿cómo unos padres pueden permitir que sus hijos... Estábamos hablando de un Nuestra caso del cultura. chico de 16 años que compra, tiene varias armas en su casa. Bueno, es que legalmente pueden portar armas que son para el uso de cacería. cazar. De cacería. Hasta De cazar. La edad cuestión de con 16 esto años, es, exacto. la cuestión con esto es que la estabilidad emocional y el complejo de hero o de Superman, que no te va a pasar nada porque tienes un arma, para un adolescente es mucho más significativo el creer que porque tienes un arma ya los niños no me van a bullear o ya... Sí, pero son armas, son mensajes, son rifles, son armas grandes, no es son un arma... mensajes negativos y mensajes dobles, porque en realidad fueron hechas con el objetivo de la cacería, del deporte de la cacería, y las leyes fueron hechas de esa manera. Pero el ser humano le da la vuelta a lo Sí. que le den. Y eso no los ampara a los padres de responsabilidad, Sí, así es. porque si se fallece otro niño que no es de tu casa, o el niño lo lleva al colegio, hay muchos pleitos vigentes ahora contra los padres de Los los padres son niños. Eso era una pregunta que yo tenía Claro que también. sí, Claro que sí. civilmente. De verdad que es una Sí, porque- responsabilidad muy, Muy pero muy grande. grande. Y Claro, más para los o sea, padres, porque yo no- sabemos, como estabas mencionando, el pensamiento mágico del adolescente, que nada le va a pasar y que ellos lo pueden hacer todo. Así es. Para mí, un adolescente no tiene ningún motivo para Para portar tener una un arma. arma. Es una etapa muy volátil y es una etapa peligrosa en esta situación. Y lo que yo Exacto, y los considero padres es- están siendo cómplices ¿Hasta de... qué punto un padre está siendo responsable cuando está poniendo un arma en un hijo adolescente y no le está dando el suficiente entrenamiento, la suficiente vigilancia, etcétera? ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros como padres armando a nuestros hijos? Si un adolescente molesto te puede hasta sacar el arma a ti mismo. Entonces, para concluir, ¿es defensa personal o es una amenaza incontrolable tener un arma? Yo creo que depende de la Sí. persona. Porque sí puede ser un arma de defensa, pero puede ser una cosa horrenda para una persona que no sabe manejar su ira y que no sabe cómo manejar un arma. Así es. Bueno, muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por todo lo que aprendimos hoy. Y ustedes en casa, síganos siempre día a día en su programa favorito, El Chateo. Venimos con más en una próxima oportunidad. ¡Chao!